En este video te voy a explicar un poco sobre la historia de la educación media superior en el contexto histórico de México. Vamos a conocer un poco sobre cómo se formó este nivel educativo y cómo ha llegado a lo que es el día de hoy. Bien, comencemos. Para poder hablar de educación media superior tenemos que remontarnos a lo que fue la educación en sus orígenes y bueno, pues vamos a los orígenes de México como nación independiente. Bien, la educación como proyecto nacional empieza a partir del siglo XIX y esto como un apartado en la Constitución de Cádiz en 1802. Estamos hablando que aproximadamente tenemos 200 años. Cuando nuestro país logra su independencia, pues obviamente entre todas las necesidades que existen de formación como nación, existen en ese apartado la importancia de crear las normas y establecer los criterios y metas educativas de nuestra nación. Las bases orgánicas, es decir, la forma de organización del plan de enseñanza, genera lo que conocemos como dos grandes organismos de educación. El primero conocido como la Dirección General de Instrucción Primaria y después la Instrucción de Educación Media Superior. ¿Por qué hablamos de estos dos niveles o estos dos organismos? Porque en esta época, pues, eran los niveles más importantes o a donde podían aspirar la mayoría de las personas. Si seguimos avanzando en este recorrido, vamos a llegar a lo que sería el Segundo Imperio Mexicano, que en si nosotros recordamos, la intención del emperador de este momento era colocar un sistema educativo enfocado en un modelo francés y que este modelo pues tuviera ciertos elementos que fueran regidos en ese entonces por la ley de instrucción pública. Para la educación elemental, que nosotros la conoceríamos como educación básica, deberían tener las siguientes características. Debe ser gratuita, obligatoria y debe ser supervisada. Es decir, no es una educación que se dé arbitrariamente con decisiones ajenas, sino que los ayuntamientos de cada ciudad o comunidad deberían revisarlos. También hay un Ministerio de Instrucción Pública, es decir, una institución que sería el equivalente al día de hoy de la SEP, quienes pues revisarían todos los procesos y las acciones que se llevan a cabo. Si nosotros seguimos avanzando, llegamos a la restauración de la República y pues aquí se crea la Ley Orgánica de Instrucción en 1867. En este entonces se comisionó a un grupo de expertos para analizar el problema educativo del país, que obviamente con tantas transformaciones sociales y políticas pues ha tenido pues cierto retraso y no se ha podido avanzar como se espera. Entre los expertos se encontraba Gabino Barrera, que es un representante del positivismo en México, y él era el encargado de darle una nueva organización a este análisis educativo. Con esto, pues se le da a la educación una visión positivista que estuvo presente en la mayoría de sus trabajos y con la elaboración de la Ley Orgánica de Instrucción Pública, es decir, la forma en que se iban a organizar las clases. Aquí nos habla de la manera en que se debían constituir los estudios de cada nivel educativo y de la profesionalización de las escuelas. La Escuela Nacional Preparatoria se forma con el gobierno de Benito Juárez, quien nombra como su primer director a Gabino Barrera, y en febrero de 1868 dio el primer ciclo escolar, que en ese entonces estaba formado por 900 alumnos a nivel nacional. 900 alumnos es lo que tienen una escuela de nivel bachillerato pues grande en lo que sería la ciudad, ¿no? El plan de estudios se cursaba en 5 años y las instalaciones de esta escuela era el antiguo Colegio de San Ildefonso. Y su desarrollo y funcionamiento pues se ha derivado de la situación de cada entidad o federación. Si seguimos revisando, llegamos a la época del Porfiriato. Han pasado casi 100 años de haber hecho este recorrido educativo y durante el Porfiriato se lanza una convocatoria para un Congreso Nacional de Instrucción Pública. Estamos hablando de 1889 y los trabajos llevados en este Congreso primero definen y diagnostican las políticas educativas que deberían aplicarse. Después
se realiza un segundo congreso en 1890, donde se retoman algunos de los temas anteriores y se plantean nuevos cuestionamientos, algunos referentes a las escuelas normales, la instrucción preparatoria y las escuelas especiales. Estos son los acuerdos a los que llegan. La enseñanza preparatoria debe ser uniforme para toda la República. Es decir, todos deberían llevar lo mismo y enseñar pues cosas similares. Debe durar 6 años, se comienza por matemáticas como materia inicial y de ahí se hace un recorrido hasta llegar a lógica, pero enfocándose en los métodos científicos. Los ramos que la constituyen deberán conservar la misma extensión que tienen o tenían en ese entonces la Escuela Nacional Preparatoria y sobre todo la enseñanza debe ser gratuita. Con la gestión de Justo Sierra frente a la recién creada Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que fue el antecedente directo de la SEP, se llegan a diferentes acuerdos, donde pues las escuelas acuerdos que afectarían a las escuelas preparatorias del país. En ese momento pues se hacen diferentes cuestionamientos y reflexiones de tipo filosófico y político sobre el papel que jugaban los maestros. Avancemos con un periodo postrevolucionario. Después de que la universidad tuvo su autonomía en 1929, en 1931 se implementa una reforma en donde se crean los bachilleratos especializados. Estas especialidades eran filosofía en letras, ciencias biológicas, ciencias físico-matemáticas, de letras, físico-químicas y naturales, parecidas a las academias que hoy tienen la mayoría de los bachilleratos. En esa reforma, el bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria tenía una definida orientación propedéutica, es decir, son los antecedentes a los que se conocen como los bachilleratos universitarios generales o propedéuticos, como el Colegio de Bachilleres. En los años 30 se empieza a gestar la idea de un proyecto de educación de enseñanza técnica, es decir, donde se utiliza la tecnología para enseñarles ciertas herramientas para la vida laboral a los estudiantes. Y fue en los años 70 que esto se concreta y favorece el desarrollo de una educación técnica que se encontraba pues fuera de la normatividad establecida. En 1970 la UNAM emprendió la reestructuración de los planes de estudios de la educación media superior y se crean los colegios de ciencias y humanidades conocidos como CCH, los cuales constituyen pues uno de los 3 sistemas que ofrece la UNAM de este nivel académico. Los otros son formados por las escuelas nacional preparatorias y los bachilleratos a distancia. En 1993 se emite el decreto de la creación de los colegios de bachilleres y ahora sí es lo que conocemos hoy en día como estos bachilleratos generales, que es una opción para los estudiantes que salen de la secundaria y se ofrece una modalidad escolarizada o no escolarizada. Pero también en estas fechas se crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica o CONALEP, que fue la principal expresión del fomento que se le dio a la educación media superior relacionada con el trabajo. Y es una de las instituciones que impulsó la educación profesional técnica, buscando crear un vínculo entre el nivel educativo y el mundo laboral. Llegando a épocas más actuales, vamos a hablar de la modernización educativa. Con la finalidad de resolver el problema de la formación y de la profesionalización de los docentes, en 1984 se elevó a la escuela normal con nivel licenciatura, es decir, ya si tú estudiabas en una escuela normal, pues ya salías como licenciado. Después se diseñan los planes y programas de estudios acordes a este nivel educativo. El objetivo pues era modernizar el sistema escolar y con ello, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues se crea toda esta modernización. Uno de los resultados de crear o de subir a la escuela normal nivel licenciatura es que se diseñan los planes para crear bachilleratos específicos que se denominan bachilleratos pedagógicos, los cuales tenían la intención de ir a estudiar pues lo que era hacia las escuelas normales. Ya en épocas más actuales, se da a conocer en 1993 lo que era la Ley General de Educación, que es una ley que ha recibido ciertas modificaciones al día de hoy y que sigue vigente, y su objetivo era elevar la calidad, equidad y cobertura educativa.
Además, enfatizaba la necesidad de desarrollar competencias científicas y tecnológicas y buscaba pues que los empresarios participaran en la gestión escolar, sobre todo por el vínculo que podían tener con el sector laboral. Ya en este siglo empezamos con el sexenio del presidente Vicente Fox y la importancia de la educación en este siglo era la calidad y sobre todo la equidad, porque se presentaban diferentes problemas a nivel nacional. Los objetivos de los programas se planteaban como ampliar el sistema educativo con equidad y buscar una educación de calidad. En este sexenio se emprenden algunas acciones para atender a la educación media superior y así como mejorar el bachillerato tecnológico. Por lo tanto, se instala la Subsecretaría de Educación Media Superior y se consolida a las escuelas técnicas como parte de un nivel bachillerato. Si recordamos antes, lo que era la educación de bachillerato tecnológico no era contabilizado como nivel medio superior o no era tomado en cuenta para poder estudiar en la universidad. Ya con esta serie de reformas se permite que puedan tener un mapa curricular común a los colegios de bachilleres y puedan estudiar los estudiantes después la universidad. Bien. Ahora, la reforma, además de estos elementos que acabo de mencionar, menciona la definición y regulación de las modalidades, es decir, vamos a verificar cuántas modalidades hay y hay que regularlas. También los mecanismos de la gestión de los estándares y del modelo curricular común, así como los mecanismos de gestión que definen los estándares y procesos comunes que garantizan que todas las escuelas se apeguen a un modelo curricular común bajo la oferta pues del Sistema Nacional de Bachillerato y la certificación complementaria de todos los egresados del Sistema Nacional de Bachillerato. Es por eso que para el 2 de febrero del 2012 el artículo 3 constitucional establece que la educación preescolar, primaria y secundaria forman la educación básica y también la media superior se vuelve obligatoria. Además, el Estado va a proveer todos los tipos y modalidades de educación media superior. Las modalidades educativas que ofrece el gobierno para poder estudiar la educación media superior se dividen en tres: escolarizada, que era pues presencial, que en algún momento de la historia pudimos tomar este tipo de clases, la intensiva, que esta se daba en ciertos días como sábados durante pues 6 horas seguidas, la no escolarizada, la virtual, bienvenidos, la certificación por parciales o exámenes para lograr al final pues un certificado, y la mixta, que podría ser muy parecido a lo que ustedes conocen como CESAI. Y con esto acaba el recorrido por la educación media superior y su historia. Espero que haya aclarado un poco sus dudas y les haya servido. Hasta luego.